Viernes 13 de junio del 2025 les decimos bienvenidísimos una vez más aquí a Colombia con C. Como siempre les damos las gracias a todos ustedes por su impresionante apoyo. Hoy se están cumpliendo 1041 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Y por supuesto hoy tenemos que comenzar con, es que no sé cómo llamarlo, eso que ocurrió ayer allá en la plenaria del Senado. No sé si ustedes estuvieron viendo, yo estuve atento, como muchas personas, incluso estoy viendo acá en la página, en el canal de YouTube del canal Congreso, esa plenaria ayer tuvo 35.200 visualizaciones, algo número grande. Todo el mundo estaba entonces atento a eso que estaba ocurriendo. Y yo no daba crédito, la verdad. 11 horas. 11 horas con 43 minutos. Y no se terminó, incluso continúa el próximo lunes. Pero lo que todos estábamos viendo era indignante. Yo no sé por qué el pacto histórico votaba, no sé si en este caso no eran permitidos que se salieran. ¿Qué hacían participando en algo que estaban aprobando y apruebe, pasaron por encima? Las proposiciones que venían de Cámara se cambiaron, terminaron aprobando la reforma, la deforma de Angélica Lozano y lo que se presentó en la Comisión Cuarta. Eso es lo que ha ido aprobando, que hay unos artículos por ahí, unas migajas, no, pero eso no es lo que nosotros votamos. Yo no sé qué va a pasar después de esto y digo, no se podían salir ayer. ¿Para qué votaban eso? ¿Para qué participaban? Yo no sé, yo rompo el quórum o algo. Pero ¿cómo es esto que nos estaban haciendo allí en toda la cara? Repito, 11 horas. 11 horas donde vimos que sí se explicó, ¿no? Aunque muchas veces también volvieron a hacer los atropellos, ¿no? Pero en muchas ocasiones, en la gran parte de esas 11 horas, se explicaba que se iba a votar diferente a esa votación de la consulta popular, ¿no? Se daba el tiempo, se esperaban a los senadores que votaran y así, pero como digo, diferentísimo a la consulta popular, a la votación de la consulta popular. Eso todos lo vimos, ¿no? Tiempo prudente, secretario, por favor, explique qué es lo que se va a votar. Se esperaba a los congresistas, también lo digo, y otra cosa que me asombró y me produjo repulsina, o no sé cómo decirlo, ver a Mason del Centro Democrático explicando y hablando de la reforma laboral, o sea, esto que es Ciro Ramírez también aportando. Y entonces siempre hago yo un resumen, ¿no? Siempre hacemos resúmenes de este tipo de acontecimientos que se presentan, sea manifestaciones de Gustavo Petro, las plenarias del Senado, en fin. Ayer incluso quería hacer la transmisión para ver eso, vamos a ver el lunes si la hacemos. Pero entonces de todo lo que estábamos viendo, y como siempre incluso hago un resumen, se me van 10, 15 minutos. Oiga, es que ayer no había nada rescatable. Pues sí, rescatable las intervenciones del pacto, pero valían cero. Rescatabilísimo por ejemplo, por supuesto, Aida Bella, guerrera, Clara López, allá la vimos también guerreando, Mafe Carrascal, por supuesto que tenemos que destacar Esmeralda Hernández, Wilson Arias y muchos del pacto Inti también lo vimos interviniendo, al senador Iván Cepeda, en fin. Pero, ¿qué resumen traigo yo de esas 11 horas? El resumen que pude hacer y que pienso que es lo que muestra lo que ocurrió el día de ayer es este. Yo creo que aquí estamos en el Congreso y yo veo a un señor que es un abogado de los patronos y ese señor está allá en el estrado. ¿Cómo es posible? No, señor, aquí estamos los senadores y somos los que definimos y punto. Esto no puede ser así. Yo después solicito que se retire. Tranquilo. Presidente y apreciados senadores y senadoras, nosotros... Escuchen bien lo que va a decir. Escuchen bien lo que dice. Tenemos derecho a estar acompañados por las personas
que nos han estado asesorando a lo largo de este debate. Segundo, el asesor que está aquí acompañándonos, que tiene un objetivo principal, que tiene el conocimiento, porque nosotros no somos expertos en esta materia. ¿Qué dijo? Lo que está es ayudando a que sacamos una mejor reforma laboral. Y ese asesor es el asesor del Partido Conservador que ha venido acompañando toda la discusión desde la Comisión Cuarta y aquí puede ayudar. Listo. 11 horas, 43 minutos, 51 segundos, resumidos en 1 minuto, 19 segundos. Y eso que ahí tiene a don Ramón y el final, o sea que en menos tiempo. Eso fue. ¿Cómo les parece a ustedes, no? ¿Cómo les parece un abogado de los cacaos? Que lo pueden hacer, que lo pueden tener, pero dice muchísimo. ¿Quiénes son los que están detrás de esta reforma? Los empresarios. Dice muchísimo también la forma como reconoce este señor Lemus, que no tienen experiencia, no tienen ni jota de idea. No les importa nada. Y llaman a un asesor. Entonces, ¿por qué no llamaron también a uno que represente los empleados? ¿Cierto? No. Ahí quedó claro. Ese es el resumen y por eso me enfaticé en ese momento. La representante Mafe Carrascal dice, no se pierdan este arrebato de sinceridad del senador Juan Felipe Lemus. Ya lo vimos, incluso también han sacado un video de esto que ocurrió. La senadora Aida Bella denuncia que un célebre abogado patronalista se estuviera paseando como Pedro por su casa por el recinto, aunque no estuviera vinculado a ninguna unidad de trabajo legislativo. En respuesta a esta denuncia, el senador Lemus admitió lo que sabemos hace mucho tiempo, que no saben de temas laborales, que les encargan la tarea a un abogado que ha hecho una carrera profesional enfrentando las justas reivindicaciones del pueblo trabajador. Esto. Y yo quiero ver a Gustavo Petro repostear el video de la senadora Aida Bella. No el mío, que bueno, yo incluso no lo publico en X, pero sí ha circulado este mismo momento. Por supuesto, Charles Chapman, él es el abogado que estaba, Charles Chapman López, empresario, directivo general laboralista, promotor del progreso con equidad en esta cuenta. Bueno, él, aquí lo vemos, él era el que estaba paseándose. Entonces dice acá, por supuesto, Charles tiene todo derecho a ejercer su profesión, tanto como los empresarios a contratar sus servicios. Pero ¿a quién le cabe en la cabeza que es una buena noticia que él sea el asesor estrella detrás de una reforma que tenía como objetivo recuperar y conquistar nuevos derechos? Con razón convirtieron el texto en una contrarreforma regresiva en aspectos fundamentales. ¿Listo? ¿Y entonces qué hacían votando? No entiendo. Bueno, eso ya son cuestiones políticas, ¿no? Pero yo ahí hubiera también hecho una jugada. Nos la pasearon por la cara. No se lograron los consensos siempre que había votación en referencia a la ponencia de la Comisión Cuarta. Todos mayoría cuando se hablaba del pacto histórico o cuando venía de Cámara. Listo. Borrado. Y así fue todas las 11 horas. 43 minutos. Y todo esto se da también, ¿no? Esa rapidez. Ayer trabajaron 11 horas seguidas, ¿no? Hoy no, continúan el lunes. Y todo eso se da también por miedo a la consulta popular, ¿no? Entonces hay preguntas que se hace la gente y dice, oiga, lo curioso es que el Congreso le tenga miedo al mismo pueblo que lo eligió, ¿no? Y sería un planteamiento real, ¿cierto? De no saber cómo muchos de esos congresistas presuntamente han llegado allá. No con el pueblo, comprando votos, y ustedes saben todas las mafias y ha sido siempre. Entonces ese planteamiento no es válido. Le tienen miedo al pueblo, no al que los eligió, sino al verdadero pueblo. Al pueblo que se han burlado de ellos. Mucho de ese pueblo ha recibido dinero de ellos. ¿Y qué han hecho?
Nada, solo para el tamal, para el almuerzo, ¿cierto? Entonces ese planteamiento pienso yo que pues tiene sus variables, ¿no? Tiene sus... Esa gente, ¿cómo ha llegado allá? ¿Cómo han llegado? ¿Y qué han hecho por sus territorios? ¿No? Eso es lo que le tienen miedos al pueblo que ellos se han burlado, no al que los eligió. Del pueblo que se han burlado. Dice Luciana Cadaya, el pacto histórico presentó las reformas al poder legislativo, un sector las bloqueó y por eso se llamó a la consulta. Decidieron reactivar la reforma, pero no puede aprobarse cualquier cosa. Consulta y reforma están en la Constitución. Dejen de incendiar el país con mentiras. Eso, y por eso lo traigo. Incendiar, ¿no? Lenguaje de odio y tal. Es que el lenguaje de odio no es solamente pegar un putazo o algo, ¿sí? Eso, esa manifestación, a mí por lo menos me generó no vamos a decir odio, pero sí jode. ¿Cómo así? Ponentes del Centro Democrático, allá, Angélica Lozano. Nunca se les dio la gana de hacerlo, entonces ahora sí vinieron. O sea, la jugada fue campeoncísima. Y yo sigo también con la idea de, aparte del fraude y todo lo que se vio, que ayer quedó reflejado, cómo manejan normalmente las votaciones, lo que hemos visto en muchos debates, vemos cómo manejan las votaciones. Pero lo que ocurrió, efectivamente, eso fue un fraude. Pero dentro de ese fraude está la jugada de Angélica Lozano, Efraín Cepeda y toda esta comisión cuarta. Que ayer salían como los héroes. Uno de ellos decía, a mí no me nombren tanto la Cámara. Aquí no me nombren tanto la Cámara. Lo que se aprobó en Cámara. ¿Perdón? Entonces, ¿por qué no se salen? Yo me salgo. Yo no me quedo. Ellos sí lo hacen, ¿no? Es legal hacerlo. No, que es que eso no se hace. Hombre, entonces, no sé, pero ver ese espectáculo. ¿Cómo se burlaron? Y entonces unas sí aprobadas, otras... Yo no entiendo. Dice Mafe también, seguimos con Mafe. Se levantó la sesión del Senado y se citó para el lunes. Ya están aprobados 58 de los 77 artículos. ¿De qué reforma? De la reforma laboral, dice, de la deforma. Aquí les dejo mi resumen de la jornada y pilas porque nos podríamos estar acercando a la aprobación de una contrarreforma contra cómo hemos venido denunciando. Entonces, ¿qué queda después entonces? La conciliación, ¿no? Lo feo todo. Se aprobó el artículo 7 que elimina la exigencia de respetar el debido proceso antes de despedir con justa causa. Se aprobó el artículo 48 que abre la puerta al uso abusivo de la tercerización para evadir obligaciones laborales, eliminando las pocas garantías que aún subsistían. Quedamos peor de lo que estábamos. Esta modificación ignora la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y profundiza la precarización. Entonces, ¿qué te espera también? ¿Que se apruebe entonces y allá la tumben? ¿La tumbe la Corte? Se aprobó el artículo 49 sobre empresas de servicios temporales. El artículo permite que las empresas usuarias sigan contratando con las mismas temporales, reduciendo la prohibición al servicio específico, introduce obstáculos procesales y sabotea la protección efectiva de las y los trabajadores por parte del Ministerio del Trabajo. Lo malo. Rechazaron nuestra proposición para que todas las mujeres y personas menstruantes puedan ir a citas médicas relacionadas con ciclos menstruales incapacitantes. Lo limitaron solo para citas de urgencia o programadas con especialistas y en caso que exista diagnóstico de endometriosis. Rechazaron nuestra proposición para reconocer el trabajo agropecuario dándole la espalda al campesinado. Y ahí seguían sentados. Lo bueno, se aprobaron algunos artículos importantes como el de medidas para eliminar la violencia, el acoso y la discriminación en el trabajo, la jornada flexible para personas con responsabilidades de cuidado, la promoción de empleos verdes y azules, el auxilio de conectividad y medidas contra la discriminación. Logramos que se modificara el artículo 6 para que el contrato fijo tenga un término máximo de 4 años, no por 5 como proponía la ponencia, y se convierta en contrato a término indefinido si incumple con los requisitos legales. Aprobamos el artículo 45 de protección laboral de artistas con una proposición
para que el contrato de trabajo escrito con todas las garantías laborales se extienda a todas las etapas del proceso creativo y amparando a toda la industria. Se eliminó el artículo 17 que proponía una prima adicional por crecimiento económico que entraría en vigencia si había primero una reducción de impuestos para los empleadores, pura demagogia del Centro Democrático. Lo que falta. Quedan 19 artículos, incluyendo algunos de los puntos más álgidos. Trabajo por horas, unidad de trabajo especial, el debate de trabajo diurno y nocturno, el debate de dominicales y festivos, contratos de aprendizaje y monetización del SENA, jornada 4x3, medidas regresivas sobre garantías del derecho de asociación sindical, medidas regresivas sobre estabilidad laboral reforzada. Además, desde la bancada del pacto defenderemos 4 artículos nuevos: eliminación del contrato sindical, licencia de paternidad de 4 semanas, el trabajo familiar y comunitario, los límites a contratos de prestación de servicio. Le pido al pueblo trabajador que no baje la guardia, todavía queda mucho por defender. Tras este último debate, nos queda la conciliación de los textos de Cámara y Senado. Seguiremos defendiendo el corazón de nuestra reforma laboral. Aquí hay un punto. La jornada 4x3, de esto también se ha referido Gustavo Petro en un post. ¿Por qué hablo de neoesclavismo en la contrarreforma laboral que propone la sección de oposición del Senado? Por lo siguiente, vean el 4x3. Proponen el 4x3, que es meter en 4 días lo que se hace en 5 días, expandiendo la jornada laboral de los 4 días a límites inhumanos. Es una trampa para quitar el sobrecargo salarial para el trabajo después de la jornada, sea después de las 6 o 7 de la noche en días festivos, sábados y domingos. Es impedir por el bajo salario que las madres de Colombia, por su jornada laboral, haga que no puedan abrazar a sus hijos en su periodo de crecimiento cuando se crían en la infancia en amor o en dolor y crimen. El llamado techo pensional es una norma pensional que llevan del sistema pensional al laboral para permitirle al contrato poner salarios por debajo del salario mínimo. Acabarían por ley el salario mínimo. Piden quitar el beneficio que genera la reforma a los trabajadores de las empresas medianas y pequeñas. El 80% de los trabajadores del país están en pequeñas y medianas empresas. Por aquí, todas las grandes empresas se fragmentan artificialmente y acaban la reforma laboral. Lo que se propone es ampliar con crédito barato y asociatividad la mediana y pequeña empresa. Eso es malo. La pequeña y mediana empresa no se expande y con ella el capitalismo, no por costos laborales sino financieros, de energía, de altos impuestos y por el contrabando. El gobierno propone rebajar todos esos costos de la mediana y pequeña empresa, pero con dignidad de los trabajadores. El microempresario es en realidad un trabajador por cuenta propia. No tiene que ver con el asalariado, pues los asalariados son él mismo o sus propios hijos o su esposa. Lo que necesita el microempresario es asociarse, recibir crédito barato de la banca, y la banca no ha cumplido el pacto que hizo conmigo para ampliar y democratizar el crédito en Colombia. Ya lo he dicho varias veces. La banca tampoco cumplió con el pacto que se hizo con el gobierno. Bueno, y el día de ayer estábamos muy atentos de Clara López. Estuvimos en el video revisando y después de grabar el video estábamos atentos a Clara. Ya la vimos también guerreándola, ¿no? Clara López. Pues también no todo fue color de rosa. Obviamente, como les dije anteriormente, en muchos momentos de ese debate se explicaron lo que se iba a votar, por qué se votaba, el tiempo fue prudente, el secretario les decía, explicaba qué era lo que se iba a votar, se esperaron congresistas, en fin. Pero también hubo irregularidades, y muy serias en esa votación de la proposición que presentó Aida Bella para el artículo 40, por ejemplo, que trata sobre el jornal campesino. Vea lo que dice la senadora Clara López Obregón. Quiero dejar una constancia porque me parece que hubo irregularidades serias en esta votación. En primer lugar, los ponentes se pusieron a intervenir para empezar a anunciar otras proposiciones tratando de disuadir la votación por esta proposición. Y cuando se ordenó el cierre del registro, se cambió el sentido de muchos votos. Así es que esto fue... Vamos a
Y le cortaron el micrófono porque se rebotó la senadora Clara López. Entonces, ¿qué queda? Entonces queda el debate del lunes, ¿no? Y después, como lo explicaba Mafe Carrascal, también viene la conciliación, ¿no? Escuchemos a Wilson Arias. Yo creo que hay proposiciones muy importantes en las que están insistiendo los compañeros. Los he escuchado a todos, de la fuerza pública, del sector agropecuario, en fin. Sin embargo, yo creo, apreciados y apreciadas, que a lo que asistimos en este momento, esos son minutos ya muy previos a unas definiciones. Quiero explicarle al país que la comisión que estuvo desde ayer reunida no logró acuerdos. ¿Sí? No logró acuerdos sobre ningún artículo. Y lo que se viene es lo que está anunciado. En mi criterio, y lo digo a propósito de las proposiciones, nosotros tratando de honrar la promesa del país, queremos al menos alcanzar lo que produjo la Cámara de Representantes para facilitar una conciliación. A eso estamos nosotros aplicados. Eso explica por qué el doctor Roldán ha leído acertadamente, creo yo, una especie de bloque de artículos en los cuales seguramente la discusión va a estar concentrada, y esto no menoscaba la importancia de todas las otras proposiciones, pero sí nos localiza en el debate. Es decir, yo retiro todas las demás y dejo solamente las circunscritas al tema central, donde vamos a tener unas importantes controversias. Entonces le pido por favor que elimine las otras, pero creo que el espíritu deberá ser eso. Es decir, aquí vamos a tener evidentemente, lo digo al país, una confrontación muy importante, donde vamos a adversar de manera muy importante, porque en nuestro criterio hay una contrarreforma muy dura contra la clase obrera colombiana. Es muy grave para nosotros. Creo que si nos damos la oportunidad, la ocasión de que esos asuntos se vayan dirimiendo, vamos resolviendo, e insisto en que yo quisiera insistir sobre otras numerosas propuestas en las que estoy absolutamente sustentado. Aspiro sí, desde luego, a que en esos que son temas centrales, en los que vamos a adversar con la oposición, algunos de los parlamentarios nos acompañen para ser mayoría, porque creemos que nos asiste la razón. Y el llamado es ese. Nosotros lo declaramos con honradez política. Queremos al menos honrar el texto de Cámara con la finalidad de que la conciliación le permita a los trabajadores consumar unos derechos que mediante la contrarreforma presentada por la oposición nos parecen inadmisibles. Con esa invitación, que es casi que más que una moción, porque no quiero una moción, con esa invitación yo quiero que acompañemos a los ponentes y a la comisión en lo único que se puso de acuerdo, una metodología que permita encauzar el debate. Si nos atenemos a esa metodología, creo que hay un buen suceso del buen debate que espero que nos demos con puntos de vista tan disímiles y contrarios sobre reforma laboral. Con esas palabras entonces del senador Wilson Arias dejamos lo que tiene que ver con ese debate y esa votación de la reforma laboral. Cerramos con esta frase de Gustavo Petro en un post que también habla de la consulta popular, y es lo que vamos a tocar a continuación, porque acaba de pronunciarse también, podemos decir, Gustavo Petro se emberracó. Ya vamos para allá. Entonces, para cerrar, reforma laboral, votación, el debate. Al Senado de la República le solicito no votar en la reforma laboral la construcción de un neoesclavismo en el país con las normas que actualmente están discutiendo. Pues eso lo están haciendo, mi querido presidente. No están votando, construyendo un neoesclavismo en el país. Eso está ocurriendo y no sabemos qué va a pasar, ¿no? Listo. Dejamos entonces ese debate y nos vamos a la consulta popular con el post que acaba de enviar Gustavo Petro. Dice Blue Radio, convocatoria a una consulta popular vía decreto es inconstitucional. Lo dice Human Rights Watch. ¿Perdón? Y ahí viene entonces la respuesta fresquita, acabadita de salir de la cuenta de Gustavo Petro. Oigan, respeten. La constitucionalidad o no es la decisión de una nación y un pueblo soberano, no de una organización extranjera. ¿Qué tal? ¿Hasta dónde está llegando esta gente, no? ¿Hasta dónde? Entonces dejamos eso, que es lo último que ha posteado, pero vamos a ver otros posts que ha enviado el propio Gustavo Petro. Vote sí o vote no. El presidente de Colombia acatará lo que decida el pueblo de Colombia.
Al Senado de la República le solicito no votar, ya lo leímos, ni la Constitución del 91, ni mi mandato popular, ni el mandato popular que tienen ordenan la construcción de un régimen neoesclavista. A quienes hablan de decretazo, les informo que la argumentación entregada a la Corte Constitucional es la misma que entregó el expresidente César Gaviria a la Corte Suprema para que se convocara a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Ese tema también lo tocamos el día de ayer. A los juristas, hombres y mujeres de Colombia y a la ciudadanía les entrego este mensaje central del decreto de César Gaviria sobre la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente que aceptó la Corte Suprema de Justicia en su sala constitucional en 1990, en su sentencia 138 de 1990. En ese texto se explica la sentencia 138, yo por aquí la tenía, ayer incluso, véala, aquí está, de Red Jurista. Aquí la ven, Corte Suprema de Justicia, referencia expediente 2214, sentencia número 138, Corte Suprema de Justicia, esta es, ¿no? Entonces, continuemos con el post del presidente Gustavo Petro. Dicha sentencia tiene 5 puntos de básicos que serán útiles. 1. Reafirma la soberanía popular como fuente directa del poder constituyente. 2. Reconoce que el constituyente primario no puede ser subordinado al poder constituido. 3. Valida la expresión política del pueblo como acto con valor jurídico en contextos de transición. 4. Destaca la primacía del principio democrático en contextos de crisis. Y 5. Concluye con claridad que la jerarquía del constituyente originario está por encima de los procedimientos ordinarios de reforma, dejando en evidencia que cualquier intento de someter esa voluntad a filtros institucionales representa una contradicción con el fundamento mismo de la democracia constitucional. Como lo hemos leído y como lo hemos escuchado de Gustavo Petro en este tema de la Asamblea Nacional Constituyente, ha hablado, ¿no?, de un debate jurídico que espera que se presente con altura. Pero lo que estamos viendo no es nada de eso, ¿no? Entonces, repetimos, Gustavo Petro se basa también en ese decreto para llamar a la consulta popular en la convocatoria a esa Asamblea Nacional Constituyente que aceptó la Corte Suprema de Justicia en su sala constitucional en el año 1990 en su sentencia 138 de ese mismo año que hablamos, 1990. Ahora la palabra que están utilizando es decretazo. Llaman decretazo devolverle los derechos al pueblo colombiano digno. Pero le decían articulito a la reforma constitucional para perpetuarse en el poder, ¿no? Disimulen, al menos háganlo por el bien común, dice César Pachón. Hablamos entonces, discusión jurídica del país, que es lo que ha planteado el gobierno. Si tenemos 2 decretos presidenciales, el que convocó la Asamblea Nacional Constituyente en 1990, cuando la Constitución vigente era la de 1886, y el decreto presidencial que convoca la consulta popular en el 2025, cuando la Constitución vigente es la de 1991. La Constitución del 86 no permitía convocar una constituyente, sino por acto legislativo del Congreso. La Constitución del 91 dice que la democracia participativa es el eje del Estado y la sociedad, que la soberanía es popular, que hay que construir un estatuto del trabajo y que la consulta directa al pueblo es permitida. Entonces, el argumento jurídico que usó el expresidente César Gaviria ante la Corte Suprema de Justicia es el mismo que se entregó por parte de mi gobierno a la Corte Constitucional. Pregunta, ¿por qué el decreto de Gaviria era bueno y el mío es malo y dictatorial? ¿Acaso ambos decretos no tuvieron como objetivo convocar al constituyente primario y la soberanía popular? Si jurídicamente se hundiera el argumento del decreto de convocatoria a la consulta popular, nada más ni nada menos que cae el mismo argumento jurídico con el que se convocó la Asamblea Nacional Constituyente y cambiaría la doctrina jurídica total de manera integral, que es la base de la Constitución de 1991. Lo cual significa que estaríamos ante el cambio de la historia jurídica hacia un ámbito completamente diferente y que ya el tema central de la búsqueda jurídica no es cómo se defiende el Estado Social de Derecho o la soberanía popular o la democracia participativa, sino que se abre paso a una dictadura del gran capital.
completamente convencido erradamente sobre que la fuente de la ganancia es la sobreexplotación absoluta de la fuerza del trabajo, el odio a muerte a la organización sindical y por tanto la extensión inhumana de la jornada de trabajo. Un capitalismo del siglo XIX que nada tiene que ver con el capitalismo que se desarrolla en el siglo XXI, que es con inteligencia artificial y no con brutalidad. Entonces ahí cita a los expertos, esos salen expertos ahora por todo lado, ¿no? Dice, a pesar del rechazo del Congreso, Petro mandó por decreto la consulta popular de la reforma laboral. Expertos dicen que eso desafía las instituciones y que los argumentos del gobierno no sé qué, no sé qué. Y aquí vemos la foto de los expertos, a los que cita la silla vacía y a los que les contesta Gustavo Petro a través de ese post. No es un decretazo. Es la justicia para el pueblo trabajador y sus derechos. Y por ahí salió uno de los cacaos que ha mostrado el plumero, ¿no? Humberto de la Calle. Dice que la idea de la constituyente de 1991 era buscar consensos. Ahora es para lo contrario. Lo dice Humberto de la Calle en el portalucho de Cambio. Si en el Congreso no se pueden hacer consensos que no sea pasando por encima de los derechos del pueblo trabajador, no hay otra forma de hacerlo que convocando al soberano popular que es solicitado en forma de una consulta popular, solo para ordenar una reforma laboral con las mismas palabras y argumentos que firmó el entonces ministro Humberto de la Calle. Si tampoco el Estado colombiano lo permite, claro que ya no queda sino el poder constituyente, que no convoco yo, sino el mismo pueblo con su voto. Y es para llegar a consensos que abran la democracia en Colombia y se construya de verdad el Estado social de derecho y la paz. Pero ya, los golpistas salen a afirmar que es para reelegirme. No, señores, cuando se instale la constituyente no seré presidente de Colombia. Quizás si el pueblo lo quiere en ese entonces y esté vivo, seré constituyente. Que no se me asusten. Bueno, tenemos que seguir avanzando y el turno ahora es para otro hecho que se dio el día de ayer. El día de ayer se dio la posesión de Lina Escobar. Ella es la nueva magistrada de la Corte Constitucional y muchos por ahí estaban diciendo que Petro y que Gustavo Petro y que no estaba y que bueno, ¿no? Pues sí estaba, ahora lo vamos a ver y el Pasquín del Tiempo fue el que salió a divulgar que Gustavo Petro no estaba. Bueno. Pero aparte hemos escuchado bastante el nombre César Gaviria, César Gaviria, César Gaviria. Pues ayer en ese acto se encontraron y miren el apretón de manos, digámoslo así, que se dieron. Aquí lo vemos, véalo ahí lo vemos. Vea con Gregorio y con la nueva magistrada de la Corte Constitucional. Entonces, sí estaba, ¿no? La nueva magistrada Lina Escobar. Sí estaba. Porque aquí vemos, traigo a Stephanie Hostios. ¿Quién es el presidente para los medios tradicionales? Porque yo veo clarito al presidente, ahí sentadito. A ver, ¿dónde? Por aquí está el presidente sentadito, véalo, ahí está. ¿Ustedes no lo están viendo? Ahí está, el presidente sentadito. Véalo ahí. Pero también veo clarito que los medios tradicionales continúan mintiendo y tergiversando para hacer ver la nueva magistrada como enemiga del gobierno. Y vemos el post, Lina Escobar se posesionó como magistrada de la Corte Constitucional por primera vez sin presencia del presidente. Por ahí he visto que Gustavo Petro también se manifestó y respondió a eso. Vea, ahí está, sentadito. Ahí está nuestro presidente. Y vimos la llegada, ¿no? Cómo se encontró con César Gaviria. Así que quedan desmentidos plenamente y se dieron unas palabras en ese acto y las tenemos aquí. Con motivo de este solemne acto. Quiero presentar en primer lugar un saludo especial a usted, señor presidente de la República, con el agradecimiento inmenso porque esté en esta corte en el día de hoy. Usted simboliza la unidad nacional y engalana esta ceremonia que le da toda la solemnidad.
encierra un mensaje inconfundible. La Corte Constitucional y sus magistrados responden únicamente al mandato supremo del pueblo expresado en la Constitución política. Recuérdese que en cada sentencia que profiere, la Corte Constitucional administra justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. Su trabajo constituye una fuerza estabilizadora y se erige siempre y en todo momento en la voz serena de la razón. Su actuar constituye un contrapeso firme para asegurar que la Constitución prevalezca siempre y que se garantice que la tutela judicial efectiva y sea justamente la expresión que simboliza la actividad judicial de esta Corte y el amparo de los derechos de todas las personas. La independencia judicial es esencial para el Estado de Derecho, pero también es profundamente vulnerable a los ataques si la sociedad a la que sirven los jueces no se empeña en resguardarla. Esa dependencia en ese caso se puede volver añicos, dijo. Es decir, la presión indebida, política, mediática e incluso violenta pueden minar la capacidad del juez de decidir conforme a la ley y su conciencia. Por eso debemos defender celosamente la autonomía de nuestra rama judicial y con ella la autonomía de la Corte. Hago parte de una generación de hijos de jueces, fiscales y magistrados de los años 80 y 90 que dieron su vida por la defensa de la institucionalidad. Y desde ahí viene mi amor por el derecho constitucional, con una esperanza de que en medio de la diferencia puede existir con respeto una separación de poderes y desarrollar la supremacía y la supralegalidad constitucional. A la Corte Suprema de Justicia quiero darle el más sentido agradecimiento. Desmentido entonces queda el tiempo. Escuchamos también las palabras del magistrado Ibáñez. Vimos también clarito ahí sentadito al presidente. Escuchamos la palabra de la nueva magistrada de la Corte Constitucional, Lina Escobar, que como vimos entonces ya tomó posesión. Pues continúen tergiversando y continúen mintiendo, es lo que van a seguir, ¿no? Y siempre tienen un plan, ¿no? Aquí como lo dice Stephanie. Stephanie dice que lo que quieren hacer ver es a la nueva magistrada como enemiga del gobierno. Oiga, qué vaina, ¿no? Para todo. Bueno, nos vamos entonces, ahora sí, para las ñapitas, el bonus track, el vendaje, el contenido de más que tenemos siempre aquí en nuestro contenido. Ya saben, nuestros videos, ustedes ya saben que aparte de lo que ven en la miniatura, siempre hay ñapitas. Primer ñapita entonces, 9 partidos políticos solicitaron al registrador Hernán Penagos frenar la consulta popular convocada por el presidente Gustavo Petro. Y que inaplique el decreto por excepción de inconstitucionalidad. ¿Y quiénes son los que firman? Pues Cambio Radical, Centro Democrático, Los Conservador, Colombia Justa Libre, Mira, Oxígeno, Liga, el Partido Liberal y el Nuevo Liberalismo. Ahí los vemos todos en gavillita, ¿no? Firmando para que el registrador frene la consulta popular. Oiga, pero es que no falta la decisión de la Corte Constitucional. No falta. Digo yo, ¿no? Estamos esperando eso, ¿no? Otra ñapita. El ministro de Justicia designado, Eduardo Montealegre, advirtió al registrador nacional, Hernán Penagos, que de negarse a convocar la consulta popular ordenada por el gobierno estaría cometiendo prevaricato. Y vuelvo y me pregunto, en caso de que se apruebe, ¿no? Porque falta la decisión de la Corte Constitucional y de eso radica ese debate jurídico que se está presentando. Siguiente ñapa, y miren esta ñapa, como dice María Fernanda Cabal, qué curioso. Es que mire, analice lo que dice. Qué curioso que no sientan ningún temor de ser víctimas de una acción terrorista después de que mataran ayer 6 personas. ¿Perdón? Y lo dice por el evento de Gustavo Petro en Cali, imagínense, vea eso, ¿no? Ahí. Pero sí llama mucho la atención, ¿cómo así que qué curioso que no tengan miedo?
es que no tenemos miedo. Parece que a algunos no les funcionó la estrategia de sembrar terror para que el pueblo caleño no se manifestara a favor de la vida digna. Dice aquí Noticias, ¿acaso le molesta, señora María Fernanda Cabal? Es que es muy raro. ¿Qué mensaje es el que está mandando ahí? Qué curioso que no tengan ningún temor. ¡Ojo! ¡Ojo! Esto tiene muchas lecturas. Eso tiene muchas lecturas. Y destaco entonces la noticia, la respuesta de aquí Noticias, pero eso es lo que todos decimos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¡Qué miedo! Eso era lo que querían. Es que es una presunta declaración de culpabilidad, de saber quiénes están detrás de todas esas acciones terroristas, que era lo que querían. Entonces ahí vuelve y sale la palabra, ¿no? Para vender seguridad. Aparecen las llaves. Es que de verdad, ¿cómo así? ¿Cómo así que no sintieron miedo? Wow. Siguiente ñapa. Carlos Eduardo Mora, el motociclista implicado en el atentado contra Miguel Uribe, le imputaron cargos, la fiscalía le imputó cargos a Carlos Eduardo Mora, que era el motociclista que llevó al menor de 15 años al atentado de Miguel Uribe Turbay en Modelia. Ese conductor se entregó de manera voluntaria. 5 días después del atentado contra Miguel Uribe se entregó el motociclista que llevó al joven de 15 años quien atentó contra el precandidato presidencial y senador en el barrio Modelia el pasado sábado 7 de junio. El hombre se entregó ese jueves 12 de junio de manera voluntaria y junto con otro hombre. La Fiscalía General de la Nación realizó ante un juez de control de garantías la formulación de imputación de cargos contra Carlos Eduardo Mora González por los delitos de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores de edad en la comisión de delitos. Según la indagación, la participación de Mora González en calidad de coautor había consistido en realizar el jueves 5 de junio el reconocimiento previo del lugar donde se cometería el ataque. Al día siguiente estaría involucrado en la organización de la logística final y el sábado 7 de junio estaría presente en el vehículo al interior del cual se le entrega el arma y se cambia las prendas de vestir al adolescente que disparó contra el senador Uribe Turbay. Hemos hablado de ese video que pasa una hora antes, que tiene una chaqueta y que tiene una gorra. ¿Dónde se cambió? Entonces por ahí puede estar el tema del teléfono. Bueno, eso dejemos a las investigaciones. Pero sí se cambió al interior de ese vehículo. Él sale, lo primero se ve con una gorra roja y sale con una chaqueta negra, oscura. Y después pues lo vemos en esa camiseta verde, ¿no? Ese color verde como aceituna. En este momento el equipo de fiscales responsable del caso solicita medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Carlos Eduardo Mora con fundamento en los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida a la fecha. Asimismo, la fiscalía realiza diligencias de interrogatorio, ha indicado a 2 personas adicionales que se presentaron voluntariamente a las instalaciones de la entidad. Vea pues, van cogiendo, vamos a ver que se sepa, lo que queremos saber es eso. Y a propósito, publicaron hace pocos minutos, Miguel Uribe permanece estable, los médicos harán una nueva valoración de sus lesiones, eso es el más reciente parte médico que se ha publicado y que se ha dado por parte de la Fundación Santa Fe. A propósito, por ahí hemos visto unos videos, ¿no? De unos médicos burlándose del gobierno, médicos que presuntamente atendieron a Miguel Uribe, aunque la Fundación Santa Fe emite un comunicado y dice que esos no son médicos de allá, pero wow. Eso, por supuesto, nosotros aquí no le vamos a dar visibilidad, simplemente por ahí de pronto lo han visto y he de decir que la Fundación Santa Fe emite un comunicado hablando de que ellos no son. Y por ahí hay otro video que uno de esos médicos da un parte médico también, aunque no es el parte oficial, pero sí le hacen una entrevista y habla del conocimiento que tuvo y de lo que le ocurrió a Miguel Uribe, incluso de las consecuencias que esperamos pues que todo salga bien, sí, esperamos que todo salga bien. Bueno, seguimos entonces con las ñapitas, dicen que hay que bajarle al tono, ¿no? Hay que bajarle al tono, dice Juan José de la Furí, qué fácil le pusiste, vas preso por prevaricato, drogadito, te falta poco. Eso se lo publica, vea, el hijo de María Fernanda Cabal, a Gustavo Petro. Y hay que bajarle, ¿no? Hay que bajarle.
Hay que bajarle. También vimos, Néstor Morales está manipulando y engañando a la opinión pública. Hace lo mismo que los periodistas que hicieron que liberales y conservadores se hicieran matar entre ellos. ¿Por qué lo dice? Por esto que se presentó ayer también en Blue. A ver, en Blue, escuchen. Es Néstor Morales con el ministro Montealegre. Espere que me estoy... Constituyente desde antes que me designaran como ministro y apoyaré esa iniciativa, mi querido Néstor. Sí. Pues, espero su voto el año entrante, Néstor, porque si hay control constitucional de la Corte el año entrante, Colombia, con esta tesis de iniciativa popular el año entrante podríamos tener en el segundo semestre una Asamblea Nacional Constituyente ya conformada para que el 7 de agosto un presidente de la República pueda hacer los rediseños institucionales que necesita Colombia. ¿De casualidad están pensando que no haya elecciones el año entrante? No, de ninguna, no, de ninguna manera. Yo digo es que el presidente que llegue, estoy hablando del nuevo presidente de Colombia, no Petro, podría tener unas herramientas para ¿Cómo se me ocurre pensar eso? Y cómo se me ocurre pensar que en una asamblea constituyente meten la reelección, ¿cierto? El presidente fue claro, ya no se alcanza. Yo la verdad no soporto escuchar a este tipo. Por allá termina diciéndole lagartos petristas. Eso no hay que darle visibilidad, pero sí merece entonces la respuesta de Gustavo Petro. Néstor Morales está manipulando, engañando a la opinión pública. Hace lo mismo que los periodistas que hicieron que liberales y conservadores se hicieran matar entre ellos. Ya lo ha dejado claro Gustavo Petro. Así nos duela también a nosotros, ¿no? Ayer lo dijo y ahí vuelve, lo manifiesta. Él posiblemente sea un constituyente, si esto ocurre, y posiblemente pues se dedicará a firmar libros. Y yo vuelvo con la pregunta, ¿quién será la persona que Gustavo Petro dirá, no? Porque Gustavo Petro en algún momento mostrará alguna inclinación, no lo sé, no, de todas formas, porque muchos dicen, yo voto, yo también, por el que diga Petro, pero ¿será que Petro sí lo dice? ¿Y será que el candidato de Petro está entre esa lista de candidatos que ahora aparecen y puntean las encuestas y que muy bien, de candidatas y candidatos? ¿Será que ahí está el que diría Petro? Listo, la dejamos ahí, ya era la segunda vez que hago esa pregunta. Siguiente ñapa. Por allá publicaron, entonces está hecho viral otra vez, esta foto de Gustavo Petro donde decían campaña en el 18. Que no convocaré a una asamblea constituyente. Recordamos ese momento con Mockus y bueno. Le contesta el profe Nelson Alarcón a Ricardo Espina, precisamente, fue en el 2018, estamos en el 2025, ¿no? Las cosas han cambiado y mucho, han cambiado mucho. Entonces ahí hay que dejar también claro eso, ¿no? Ay, Dios, oiga, no hemos metido a nuestro gran Garzón el día de hoy. Ah, ¿cómo hace falta? Pues momento de Garzón, el chiste del año. Publica Álvaro Uribe, la Constitución no se negocia, se defiende. Garzón. Lo dice el que rompió la Constitución para hacerse reelegir. Y hoy viene a defender la Constitución. Lo dice el que rompió la Constitución para quitarle derechos adquiridos a los trabajadores. Lo dice el que rompió la Constitución haciendo pasar por guerrilleros a 6.402 jóvenes inocentes. Lo dice el que promovió el no a la paz hablando de defender la Constitución, y nos quedaríamos aquí horas agregándole más frases al que rompió la Constitución. Oiga, pero ya es hora de que le metamos una noticia buena. No veníamos diciendo, oiga, que es que tenemos que pasar noticias buenas, y vean, ay, noticias buenas. ¿Qué pasa, Colombia con C? ¿Qué pasa, hombre? Pues vamos con noticia buena, carajo, claro, lo logramos. El turismo ya sobrepasa la entrada de divisas del carbón. Bien,
La segunda economía del país ya no está basada en carbón y vamos por la primera, el petróleo. ¡Fuerza Petro! Estoy cumpliendo los primeros grandes pasos del proceso de descarbonización de la economía colombiana. ¡Fuerza Petro! Y digo Fuerza Petro porque ayer cerrábamos el video con ese post, ¿no? Que todo lo que hacía Petro era fuera Petro. Pues vamos a cambiar ese fuera Petro. Entonces, ¡Fuerza Petro! Muy bien, primer noticia positiva. ¿Qué más tenemos de positiva? Pues que los animales saben algo que los seres humanos no. Somos el cuarto país del mundo en ser visitados por especies animales nómadas. Allá se van de parche. El turismo de avistamiento animal tiene un reino, el país de la belleza. No les puedo mostrar la música, pero ya saben. Vean estas imágenes, vean estas imágenes. Solo ocupa Colombia el puesto 50 para los humanos. Eso tenemos que cambiarlo. Y aquí Europa, para los animales, el cuarto. Eso dice ese video. Miren estas bellezas. ¡Ay, Colombia, mi Colombia, mi Colombia! Qué bueno esos datos, ¿no? Los animalitos siempre tienen la razón por algo, ¿no? Más noticias positivas. Espaldarazo de la Unión Europea a Colombia para impulsar la interconexión eléctrica en Latinoamérica y el Caribe. En Bélgica, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, se reunió con cerca de 170 empresas europeas, siendo el ministro de Energía de Colombia con más asistencia de ellas, para concretar sinergias de cara a la transición energética del país. Todos querían hablar con Colombia. Bruselas, Bélgica. Durante su agenda de trabajo en Bélgica, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, participó del Global Gateway Colombia, sector energía, donde se reunió con cerca de 170 empresas de la Unión Europea para discutir posibilidades de inversión para la generación de energías renovables. En este espacio se explicó que si se mejoran las condiciones de inversión, las empresas prevén invertir 68.000 millones de euros entre proyectos de energías renovables e hidrógeno verde. Por aquí están hablando mucho del hidrógeno verde, los trenes impulsados por hidrógeno verde y, ya lo he hablado en videos anteriores también, el tema de los carros, ¿no? De la movilidad, de combustible para los carros, que se han hecho pruebas grandes, ¿no? Ya pruebas de resistencia en el Dakar, y este año van a participar muchos más equipos impulsados por hidrógeno verde. Así que es una realidad y Colombia en este tema también puede ser potencia. En los próximos años, en ese sentido, la inversión extranjera podría ser de más de 20.000 millones de euros para 175 proyectos renovables con un potencial de generación de 15.1 gigavatios. Así que es un país con gran potencial en energías renovables, particularmente el sol, viento y el hidrógeno, como ya ustedes saben y también lo han identificado, y por eso su interés y su participación en nuestro país. De tú a tú, ¿no? Por supuesto que sí, de tú a tú, negociaciones, pero bienvenidas esas excelentes noticias que se dan para nuestro país. Y ya cerrando el contenido, estoy revisando la cuenta de Gustavo Petro, ya ha lanzado pues el tema del debate político, ¿no? Que gira ahora en torno al decreto de Gustavo Petro para llamar a la consulta popular. Cerramos el video con esta imagen, no sé el nombre de la señora, no la conozco, como dicen muchos por ahí, pero definitivamente la amamos. Y miren esta imagen que nos llena de esperanza y de ilusión. Y aquí siempre he defendido las personas de la tercera edad, guerreras, firmes, siempre han estado en la causa y siempre han estado firmes. Amo, adoro a las personas de la tercera edad, porque ellas también son parte de esto y también han luchado muchísimo, y también como los jóvenes y como los veinteañeros, treintañeros, cincuentones, todos, que vivan las personas de la tercera edad, firmes con el cambio. Miren esta imagen. El derecho es ese mismo, pero los funcionarios obedecen normas razonables que llevan a construir equidad y justicia social, y no lo contrario. Entonces, ¿qué fue lo que pactamos? Lo que pactó el pueblo de
Hermosa, hermosa esa señora, un beso, no la conocemos, pero un abrazote y seguramente se va a hacer viral ese video. Bueno, pues llegamos así entonces al final de este video. Queríamos cerrarlo pues con noticias positivas y con una imagen bastante positiva después de esta semana bastante también agitada que hemos tenido. ¡Uah! Siempre lo decimos cuando iniciamos una semana, ¿no? Que sea una semana de éxito y vaya, si lo ha sido y vaya, si así se ha mantenido muy agitada esta semana y así vendrán muchas más. Entonces, pues resta decirles abrazos ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones de gracias a todos ustedes que nos escriben. Muchas gracias eternas, totales, infinitas. De verdad, por enviarnos un mensaje, por enviarnos una bendición. Gracias por decirme incluso que siempre nos ven, que llega tarde, a veces que 2 horas. Esos mensajes me llenan muchísimo. Tengo que decirles también que la otra semana voy a estar un día ausente porque me salió una bola por acá atrás. No es nada grave, afortunadamente, pero y también voy a aprovechar para mostrar todo como es lo del sistema de salud acá. Me llamaron y me dijeron que me iban a operar. Entonces que me iban no sé qué es lo que me hacen, me sacan una bola ahí. Afortunadamente, como digo, no es nada grave, es como algo de grasa que se me formó y me ha crecido. Entonces inmediatamente me llamaron, fui al puesto de salud. Oiga, mire que es que esa bola, esa bola, no, lo van a llamar, me llamaron y me dijeron, sí señor, el 19 tiene su cirugía. Así, y no he ido a hacer filas, no he pedido autorizaciones, no he pagado nada. Vamos a ver entonces cómo nos sale. Y eso lo aprovecharé también para mostrarles lo que ocurre acá con el sistema de salud, que es básicamente también lo que se quiere hacer en Colombia. De aquí se ha tomado mucho. Lo he escuchado a Gustavo Petro que ha hablado de eso. Listo, entonces nos veremos en la próxima. Eso sí, aquí estaremos al frente del cañón porque seguramente este fin de semana y todos estos días estarán igual de agitados como los anteriores y como todos los 1041 días que llevamos desde que se posesionó Gustavo Petro. Ataques y mentiras, ¿no? Pero hay que bajarle al tono. Nos vemos en la próxima. Miles y miles de bendiciones. Suscríbanse al canal, activen la campanita. La estadística de YouTube de suscriptores, así está. Y eso, los invito entonces a que se suscriban al canal para que nuestro trabajo llegue a más y más personas. Eso es lo que nosotros pedimos. Un like, una suscripción, compartir y activar la campanita, por supuesto, porque aquí subimos contenido a diario. Bla, 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 bla. Chao. Miles y miles de bendiciones. ¡Mua! Nos vemos en la próxima, aquí en Colombia con C de Consulta Popular y con C de Constituyente.